En Guatemala mueren violentamente casi 8 personas al día. ¿Quiénes arrebatan la vida así? Sabemos algo de los muertos, pero muy poco de los asesinos. Conocer sus motivos, sus impulsos y decisiones es una forma de acercarse a los orígenes de ese cáncer que carcome al país. La periodista María Maldonado presenta 7 entrevistas con homicidas confesos que se publicarán los días jueves. El trabajo tomó cerca de un año. Las entrevistas fueron otorgadas por privados de libertad con 2 condiciones: que no se revelaran sus nombres ni sus rostros. Son 7 historias, pero representan muchas más. Abarcan las edades y motivos más frecuentes para matar que hay en Guatemala: celos, ebriedad, dinero, poder, miedo, tierras o placer. Terrible. Creo que han de haber empezado en 1994, creo, porque nosotros en 1995, nos fuimos enterando de los secuestros, ¿verdad? Que realmente no se sabía en Guatemala ese tipo de secuestro económico, porque pues en la guerra y en todo ese tiempo sí lo vivimos, ¿verdad? Eso se sabe, pues, que era un secuestro político de los 2 bandos, y terrible. Fue que se disparó y surgimos nosotros como organización, como FALS, porque empezamos a conocer casos cercanos, ¿verdad? Por eso nuestro nombre va familiares y amigos contra la delincuencia y el secuestro, porque empezábamos a escuchar en reuniones, en donde fuera, que alguien estaba secuestrado y que pedían rescate. Se disparó en esos años, ¿verdad? Y nosotros pues surgimos el 14 de marzo del 96 y nos fuimos a la plaza. Éramos gente ahí que común y corriente, ¿verdad? Que nos impactó mucho, porque como los gobiernos siempre niegan, ¿verdad? Que hay delitos, que hay circunstancias muy difíciles y que no actúan. Nosotros fuimos a la plaza de la Constitución a decirle al presidente, que era Arzú, que habían secuestros y que era horrible, porque empezamos a conocer, pues uno tenía a sus hijos pequeños, ¿verdad? Y en los colegios era una cosa horrible, porque se llevaban a los niños de las paradas de buses, y eso era peor que cuando veíamos que se llevaban adultos, pero qué terrible, niños de 5 o 6 años separados de sus papás, ¿verdad? Y con la angustia de no saber qué hacer, porque estos secuestradores pedían cantidades impensables, ¿verdad? Yo me recuerdo que sabíamos 1,000,000 de quetzales. ¿Quién podía tener 1,000,000 de quetzales, verdad? Y cuando era el niño, entonces esa angustia de qué hacer y no tener un respaldo en el gobierno, pues en ninguna de las instituciones. No tenemos una cifra exacta porque, digámoslo, el gobierno decía de algunos casos y nosotros supimos de algunos casos, ¿verdad? Yo sí creo que llegaron a ser miles de secuestros. Yo no he encontrado una cifra, porque algunos dicen 120 al año, 140, 190, pero si nosotros en un año atendíamos, porque ya cuando nos volvimos una organización, la gente empezó a conocernos y nos llamaban para saber qué hacer. Qué terrible, porque no podía uno confiar en la policía, ¿verdad? La gente tenía mucho miedo de que fuera la misma policía. Entonces, algunos acudían a nosotros y a madres angustiadas, ¿verdad? Pero nosotros igual fuimos aprendiendo en el camino a investigar, a ver qué hacer, porque uno dice, bueno, hay que pagar y se rescata a la víctima. Pero no era así. ¿A dónde conseguía uno 1,000,000 de quetzales? Entonces había que tener
cada vez que llamaba el secuestrador, saber qué hacer. Y no se podía decir, mire, yo le pago, porque no teníamos dinero. Entonces, ¿cuánto podía uno ofrecer? Es que es horrible, era como que fuera una mercancía la persona. Entonces, nosotros empezamos a darle acompañamiento a las víctimas, ya teniendo un poquito de información de qué hacer, porque nos reunimos con varias gentes, con personas cercanas que tenían alguna información de cómo hacer la estrategia para que la gente, que no mataran a la víctima y que uno pudiera conseguir ese dinero, porque la gente decía, yo voy a vender mi carro, mi casa, pero no era tan fácil tampoco. Es impactante. Lo que pasa es que cuando nosotros empezamos a atender, digamos, a víctimas, no mataban, ¿verdad? No se sabía que mataran a la víctima, sino identificar una de las bandas, que era la banda del canguro y de los motoristas, que ellos tenían a su víctima en un principio una semana. Los secuestraban lunes o viernes, algo así, los entregaban viernes, porque era muy riesgoso para ellos tenerlos más tiempo. Entonces, ahí se fue viendo que realmente los secuestradores, y hasta eso pues lo vimos nosotros con Víctor Rivera cuando él ya estuvo aquí en Guatemala, que ellos pretendían un 10%. Es horrible porque él tenía hasta sus tablas y sus estadísticas que pedían 1 millón, pues ellos querían con 10% que se les ofreciera al final, devolvían a la víctima. Luego se fueron poniendo como más sanguinarios, pidiendo más dinero y ya le hacían algún daño a la víctima. Y el caso emblemático y terrible para toda Guatemala fue el de Beverly Sandoval, efectivamente, porque ahí la retuvieron, creemos que pagaron 2 veces el rescate y a ella ya estaba muerta, ¿verdad? La verdad es que, bueno, yo no recuerdo exactamente, pero sí, me parece que fue que la mataron, porque después sí, no sé si salió en el juicio o no, pero yo recuerdo que como estuvimos nosotros muy cerca de la familia, que uno de los secuestradores había sido trabajador de alguno de ellos, ¿verdad? Entonces como que ella lo reconoció. Y sí, yo creo que algo así fue lo que pasó, porque no sé, porque con ellos no estuvimos nosotros desde el principio, sino ya cuando logramos un acercamiento y tratar de apoyar, yo creo que en ese tiempo ya ella estaba muerta. Las terribles Pasaco, que fueron quienes mataron a la señora Botrán también, ¿verdad? Uh-huh. Estaba aquella AR-15, esta del canguro, que tuvo muchísimos secuestros y que luego, pues a ellos sí se les procesó, y los condenaron a 30 años. Surgieron unas, cada vez se ponían peores, porque también aumentaban el valor de lo que ellos querían tener, ¿verdad? Antes eran quetzales, luego en dólares. Y la gente moría porque no tenía cómo conseguir el dinero, ¿verdad? Luego, y sí menciono a Víctor Rivera especialmente porque él y su equipo sí sabían cómo abordar el tema de los secuestros. A las familias, nosotros llevamos a muchísima gente para que ellos los apoyaran y les daban una muy buena orientación. Pues Víctor Rivera era un señor, un venezolano que lo trajeron en el tiempo creo que fue de Arzú ya, y asesoraba al Ministerio de Gobernación para el tema de secuestro.
Eh, digamos, fue polémica su figura, porque venía también en El Salvador, me parece que había tenido participación y tuvo señalamientos fuertes, ¿verdad?, de violación a derechos humanos. Pero aquí, digamos, la parte, cuando nosotros tuvimos relación con él, pues la verdad es que todos salieron, digamos, ilesos. Por supuesto que la mayoría sí pagó los rescates, ¿verdad? Y que variaban los montos. Pero pues a él lo asesinaron luego, ¿verdad? Porque en el tiempo de Álvaro Colón lo separó del cargo. Y aunque, bueno, no sabe uno quién lo mató realmente, ¿verdad?, porque él tenía muchísima información valiosa que al final se perdió. El día que lo mataron, vaciaron su carro y nunca se supo de los documentos que él llevaba, pero tenía información muy valiosa. La verdad es que es difícil decirlo, ¿verdad?, porque hubo casos complejos que nunca se aclararon y que realmente no se llegó a atrapar a nadie, ¿verdad? Yo también escuché eso, ¿verdad?, que podría haber ocurrido, pero no tengo los elementos para decir sí, ocurrió o no. Quedará esa duda para siempre porque hubo, como les digo, muchos casos que nosotros llevamos con él y todos se resolvieron de una, digamos, en un principio se pagaban el rescate, pagaban una cantidad, digamos, mucho menor a la que se pedía, pero liberaban a la víctima. Y ahí había una situación también que nunca se aclaró, ¿verdad?, porque todos los secuestradores morían, o al menos todos los que estaban en las casas cuando liberaron a la víctima, pues los mataban, ¿verdad? Entonces, hay mucho que pensar, ¿verdad?, pero no tenemos, digamos, la información para decir qué fue lo que ocurrió en ese momento. Es lo más probable porque tenemos en todo tan debilitado, por ejemplo, las cárceles. Las cárceles, cuando uno ve, se volvieron centros de operación. Río Rico, ellos seguían, porque luego cambiaron, ¿verdad? Dejan de secuestrar porque el secuestro era mucho más complicado, les implicaba gastar muchos recursos, tener seguridad, tener casas. Y la gente empezó a denunciar, porque la gente lo veía pues a la par de su casa, habían carros lujosos, llegaba, entonces empiezan a denunciar y que yo le digo, nosotros, Comadres Angustiadas, hicimos una campaña intensa para que la gente denunciara. Le pedimos a Álvaro Arzú una línea de 3 dígitos para que la gente denunciara anónimamente, y eso en ese tiempo funcionó, porque a través de esa línea fueron muchas denuncias, cayeron casas, se animaron a denunciar, pero era otras circunstancias, aunque no hemos tenido un sistema de justicia fuerte, pero en ese tiempo hubo, digamos, casos que llegaron a sentencias condenatorias. La mayoría fue cárcel. Hubo el caso de los Pasaco, que sí, por el asesinato de la señora Botrán, fue como que el último caso de pena de muerte, que ejecutaron a 2, creo yo, de ellos. Hay otros que quedaron en libertad y que nunca se supo de ellos. Pero, por ejemplo, Río Rico sí sabíamos nosotros que él siguió delinquiendo desde el Boquerón, que era la cárcel, se supone que es una cárcel de alta seguridad, pero tenía libre teléfono ahí. Es como en todas las cárceles que tienen teléfonos. Eso es mentira ahorita. Por ejemplo, Mariscal Zavala, que hasta hay ¿cómo se llama? Unas cárceles que le llaman el condominio, que son casas en donde los reos estos de cuello blanco
y de corrupción, ellos mismos autorizan quien entra a visitarlos. No, aquí estos delincuentes siguen haciendo sus delitos horribles porque, como hablábamos, ¿verdad? Digamos que se termina el secuestro. Después de todos, pensamos nosotros que después de todos estos casos que se llevaron en tribunales, pero cambian a extorsión. Ahorita la extorsión, esa tiene como 20 años de estar en Guatemala y no sé si algún día terminará, porque es más fácil la extorsión. Lo hacen de la cárcel, lo hacen de afuera de la cárcel, gente que digamos, lo que utiliza es la amenaza y la gente muy temerosa paga, prefiere pagar y ni siquiera va a denunciarlo. Entonces, con esta debilidad institucional que tenemos y en donde nosotros creemos que nunca llegaron a determinar quiénes son los líderes verdaderos, los dueños de estas estructuras. Entonces, a quienes condenaron o a los que han apresado son líderes, algunos altos, como era este Marino, o al jefe de él. ¿Quién serán? Porque, y lo digo así, parecieran estructuras militares. Cuando hacían esos secuestros tan sofisticados, hubo un secuestro, me recuerdo yo, de los gente digamos, de clase alta, que en un retén lo pararon policías, aparentemente. O sea, hicieron un retén de policía y eran secuestradores. Entonces, ¿quiénes tienen esa capacidad, esa estrategia de seguir a la gente? Porque cuando eran los secuestros sí eran estructuras que investigaban a sus víctimas y que conocían sus movimientos. ¿Quién puede tener esa capacidad de vigilancia? En las extorsiones es diferente, porque ahí, en la mayoría de los casos, yo diría, en casi todos, no vigilan a nadie, es solo la amenaza. Yo recuerdo, no sé las fechas, pero cuando empezaron a bajar los secuestros, iniciaron el robo a bancos, por ejemplo, ¿no? Que hubo un momento a blindados, asalto de blindados, pero eran los mismos, porque hubo por lo menos un caso que sí recuerdo que se comprobó que la misma banda del Cangur fue la que asaltó el banco en Peri Roosevelt, porque el dinero estaba en la casa de la mamá del Marino. O sea que esas estructuras, yo creo que él seguía funcionando, porque me recuerdo que en Pavón, por ejemplo, este Marino tenía una parte de Pavón que lo convirtió en un taller de mecánica. Y ese taller de mecánica hacía los carros, les ponía doble fondo. O sea, él se convirtió en un capo de la droga también. Entonces, todos estos se especializan ya cuando están en la cárcel, ¿verdad? Que tienen más tiempo libre. Ahí se especializan en otras. Y cuando son demasiado muy inteligentes y para el mal, ¿verdad? Se vuelven capos y se vuelven a cualquier secuestro, cualquier tipo de delito, incluso trata de personas. Es terrible porque nunca se ha llegado, como insisto, ¿verdad? A los de arriba, a esta estructura que se mantiene y que dirige muchos delitos, ¿verdad? Que ahora es narcotráfico, bueno, de todo, ¿verdad? Sí, digamos, ya no es lo mismo la vida, ¿va? Nosotros apoyamos, por ejemplo, tenemos el caso de un niño, ¿verdad? Que lo apoyamos por mucho tiempo porque a él tenía como 9 años, creo, se lo llevan y bueno, al final llegan, pagan y ahí creo que sí, se simuló un pago. La policía en ese tiempo todavía funcionaba bien y atraparon a los delincuentes.
a este señor, al papá del niño, ¿verdad? A los años lo empiezan a extorsionar. Por eso es que nosotros vemos la línea, ¿verdad? Porque él tenía un negocio. Nosotros pues teníamos un equipo de psicólogas que todas éramos voluntarias, ¿verdad? Apoyaron a este niño porque él, cuando oía un timbre, se iba a meter abajo de la cama. Era horrible. Él vivió muy angustiado. A él le seguimos un poquito el rumbo porque cuando él se graduó de bachiller, nos invitaron. La familia pues siempre nos recordaba, ¿verdad? Fuimos a esa actividad. Y bueno, él siguió su vida, pero sí una psicóloga porque sí estaba muy mal. Y de muchos que ya no supimos nunca, pero sí queda esa huella si no se trató de alguna manera y pensamos que el apoyo psicológico era fundamental. Yo creo que la gente sí lo guarda porque fue una situación muy terrible, muy, muy terrible. Y para la familia que estaba afuera, como estos secuestradores, el mensaje era: tu hermano, tu hijo, quien fuera, o tu hermana, están sufriendo mucho, les estamos haciendo daño para la familia. Y el responsable o la responsable de tener la comunicación con el secuestrador no se olvida definitivamente y queda alguna secuela. Nosotros la última, digamos, trabajamos con Arzú, con Portillo un poco ahí. Con Portillo empezó a destruir todo, ¿verdad? Tuvo no sé cuántos ministros de gobernación, como 6 directores de policía. Se nos cerró la puerta a nosotros como organización. Ya desde Jimmy Morales, Pérez, Jimmy, ahorita con Yamatei, cero comunicación, imposible. Y están destruidas las instituciones. Ahorita pues no es solo el Ministerio de Gobernación, el organismo judicial. O sea, los jueces buenos los están atacando, persiguiendo. Ahorita yo no veo cómo. Nosotros nos llegan todavía denuncias de extorsión, con alguien de Vipanda que hemos tenido alguna comunicación, los mandamos ahí, pues porque yo ni siquiera conocía a estos ministros, pues ahorita ni me recuerdo el nombre de este ministro de Gobernación, porque es una puerta cerrada totalmente con el Estado, con las instituciones.